preparamos un material con Yanko sobre algunos consejitos que les va a ayudar en la preparación para su prueba, que algunos chiquillos ya lo vieron en la sesión anterior. Y Ya, ahí la Fer dice. Funciones hasta integrales. Wow. Una pregunta, pero es harto igual, así que no sé, sí, es muchísimo. Con la... ¿Vieron integrales? Imagino que esta semana vieron y la próxima también van a ver. O todavía no empiezan con integrales. ¿Cómo, Yanko? No escuché. ¿Qué han pasado? ¿Vieron integrales o todavía no? ¿O Sí, ya lo empezamos. La semana pasada, o sea, esta semana pasada. ¿Y qué tanto? Como pensando en que es la materia nueva que tal vez no conocen, que puede ser complicada. Vimos, creo que se llama integral indefinido. Uh-huh. Y dos cosas que era como dos maneras de hacerlo, una con las partes y otra de sustitución. Sustitución, ya. Okay. Y creo que eso no vamos a ver, no sé si vamos a abordar más, ¿verdad? Sí, que hay otros dos métodos para calcular integrales, ¿no? Adicionales a fracciones parciales y no recuerdo el otro, pero es eso. Entonces, ahí, coméntenos si es eso o es otra cosa o si es algo de antes también, podemos tocar cualquier cosa que ustedes necesiten. Es importante que lo puedan mencionar. Sí, chiquillos, súper importante ahí para que nos preparemos bien y para que les vaya bien en su prueba, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda, Yanko? ¿Algo más que comentar? Si no, para darle inicio al taller. No, adelante nomás. Ya, súper. Ya, chiquillos, entonces como les comentaba, preparamos algunos consejitos que consideramos les van a servir para su integrativa, que vendría siendo la prueba, su última prueba, con el fin de que su estudio sea eficiente y tengan buenos resultados. Entonces, como pregunta, chiquillos, ¿ustedes qué estrategia de estudio usan generalmente para antes de las pruebas? Nos pueden comentar por el chat, pueden prender su micrófono. Si hablan por el chat, alguien me puede leer también porque no veo el chat de aquí, por favor. Valentina dice hacer ejercicios nomás. Ejercicio. ¿El día antes o un par de días antes? Muchos ejercicios, dice Antonio. Y Valentina dice no puede hablar. Ya. Muy bien, chiquillos. Hacer ejercicios siempre les va a ayudar en este tema de matemáticas, sobre todo, que es súper práctico. ¿Ya? Así que sigan con esa estrategia porque, como hemos conversado en sesiones anteriores, la práctica hacia el maestro, así que sigan así. Entonces, acá tenemos algunas técnicas, chiquillos, que les va a ayudar así como para comprender los contenidos que deben estudiar, en primer lugar, porque ustedes van a tener un temario y ese temario tiene contenidos y los contenidos tienen definiciones, entonces también es importante entender las definiciones para poder desarrollar bien los ejercicios matemáticos, porque como sabemos, algunas definiciones tienen leyes en específica que se deben realizar sí o sí para resolver los ejercicios. Entonces, en este sentido, yo les traigo acá un ejemplo de diagramas, ya que les va a permitir organizar la información en cuanto a las ideas principales y a los detalles que se despliegan de las ideas principales. Entonces, para esto, chiquillos, es necesario que nosotros tengamos un tema central que va a ser nuestro tema de estudio, ¿ya? Pueden haber muchos temas centrales, ¿ya? Como por ejemplo, comentan de que van a haber funciones hasta integrales. Funciones es un tema central, que de él se despliegan varios detalles o ideas secundarias que también son importantes de considerar. Las integrales también es otro tema central, entonces vamos a hacer un diagrama por tema central para poder tener una representación visual de lo que debemos estudiar y de los contenidos que van a abordar este tema central, ¿ya? Entonces,
cuando nosotros ya tenemos claro nuestro tema central, lo que sigue es que vamos a tener palabras claves que van a rodear a nuestro tema central, unidos mediante líneas. Entonces estas palabras claves son las ideas secundarias que se despliegan de nuestro tema central, ¿ya? Entonces lo importante de este diagrama es que el orden no es jerárquico a diferencia de los mapas conceptuales. Por lo tanto, ustedes pueden organizar la información acorde a sus necesidades. Entonces acá tenemos un ejemplo de un diagrama sobre las derivadas que hemos estado trabajando en sesiones anteriores. Entonces tenemos que las derivadas son una expresión matemática, que es la pendiente de una recta, que puede ser tangente o curva, a curva, por ejemplo, ¿ya? Entonces, también tenemos que tienen un primer criterio y un segundo criterio. Entonces, chiquillos, aquí ustedes pueden desplegar un montón de ideas más allá. Por ejemplo, ya, aquí tenemos primer criterio y a lo mejor este criterio tiene una ley en específica y para eso nosotros tiramos otra línea para allá y ahí ponemos la ley. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener una representación visual de los contenidos que aborda nuestro tema principal y así desplegar nuestras ideas secundarias, ideas terciarias, en fin, la información que sea necesaria para poder comprender de mejor manera nuestro tema central y sus derivadas. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda sobre los diagramas? Todo claro, Isis. Gracias, Fer. Ahí en el chat, no puedo ver el chat, así que si me habla alguien, ¿me pueden comentar, por favor? Ya. Entonces, estos diagramas nos ayudan para la comprensión de los contenidos, chiquillos, para la comprensión de las leyes, en fin, para comprender mejor las definiciones de cada tema central. Entonces, la segunda técnica que les traemos para resolver los problemas matemáticos, que es la tan mencionada método Polia, chiquillos. ¿Por qué? Porque esta técnica les va a ayudar a tener un orden y una estructura de resolución de problemas. Como ustedes ya trabajan varios ejercitando ejercicios y muchos ejercicios, es recomendable también que tengan como este paso a paso para poder desarrollar los ejercicios. Y vamos a hacer una ayuda a memoria de los pasos. Entonces tenemos que el paso 1 es comprender el problema, es decir, comprender lo que nos pide el enunciado, es entender la información que tenemos presente y eso es lo más importante, entender qué es lo que nos está pidiendo nuestro enunciado. Cuando ya nosotros comprendemos la información y lo que debemos realizar para poder resolver este problema, pasamos al paso 2, que es definir nuestra estrategia paso a paso. Es decir, ir escribiendo en breves palabras qué es lo que debemos hacer primero, qué es lo que debemos hacer después, y así sucesivamente hasta poder llegar al resultado del ejercicio, ya que de esta manera nosotros vamos a tener un orden para resolver nuestro problema. Entonces así no va a haber espacio para que se nos olvide un paso específico, entonces de esa manera podemos asegurar que nuestro resultado va a ser correcto. ¿Ya? Entonces cuando ya tenemos definido nuestra estrategia paso a paso, vamos al paso 3, que es desarrollar la estrategia estipulada. Entonces lo importante en este punto, chiquillos, es que si surge alguna duda o alguna dificultad durante la resolución del problema, devolvernos al paso 1 o al paso 2, porque a lo mejor no comprendimos bien nuestro problema o a lo mejor hay un paso que faltó o hay un paso que está de más. Entonces, cuando ya nosotros decimos que está bien nuestro resultado, que realizamos todos los pasos necesarios para llegar a nuestro resultado final, vamos al paso 4, que es verificar el resultado. Entonces, en este caso se recomienda meter los datos a la calculadora o hacer uso del gráfico que les mencionaba Yanko para identificar si nuestro resultado es correcto o no. Entonces, de esta manera, nosotros podemos responder con confianza, seguridad y calma de la alternativa, dado que tenemos un orden lógico que nos permite desarrollar nuestro problema. ¿Existe alguna duda sobre el método Polia, chicas?
¿O queda clarito? Queda claro. En el chat también dice, creo que lo dijo de antes, pero la verdad le decía que estaba claro. Muchas gracias, Fer. Entonces, el último paso, o bueno, la última estrategia que les traje, que es para disminuir la ansiedad o los nervios previos a la prueba, dado que es comprensible que se puedan preocupar antes de dar su prueba, es lo más normal, de hecho, porque queremos que nos vaya bien, entonces uno dice, estudié lo suficiente, me faltó por estudiar, y entonces, en fin, surgen un montón de preocupaciones acorde a la prueba que nos generan ansiedad. ¿Ya? Entonces, para poder disminuir esta ansiedad, que en realidad nos ayuda mucho al momento de nuestra prueba, les recomiendo recordar la respiración diafragmática que ya habíamos visto en sesiones anteriores. Y dado que está científicamente comprobado que el realizar este tipo de ejercicio respiratorio ayuda a que mediante la oxigenación del organismo pueda disminuir el ritmo cardíaco acelerado que se genera por la preocupación, puede disminuir la sudoración que también genera el estar preocupado, o el dolor de guata, o el dolor de cabeza, en fin, todos los síntomas que nos genera esta ansiedad antes de la prueba. ¿Ya, chiquillos? Entonces aquí tenemos nuestros pasos para poder desarrollar la respiración diafragmática, que el primero es inhalar profundamente por la nariz por 4 segundos. Y lo más importante, chiquillos, es que inflemos nuestro estómago, porque al inflar nuestro estómago permite que el oxígeno llegue a más organismos, a diferencia que cuando respiramos por nuestro pecho. Entonces, cuando ya inhalamos los 4 segundos, tenemos que mantenernos 4 segundos con nuestro estómago inflado. Y cuando ya pasen estos 4 segundos, exhalar lentamente por la boca, relajando el estómago por 6 segundos, chicos. ¿Ya? Entonces, se recomienda repetir mínimo 3 veces este ejercicio, y porque de esta manera van a poder disminuir su nivel de ansiedad. Pero sin embargo, ustedes lo ejercitaron 3 veces y aún así se sienten preocupados, ansiosos, lo pueden hacer hasta que realmente sientan que ya están descansados o ya están un poquito más estables sus emociones, ya que están más relajados. Entonces, chiquillos, les deseo mucho éxito para su prueba. Recuerden que una buena planificación y organización de los contenidos que deben estudiar es posible tener éxito y buenos resultados en la prueba. Así que es importante tener conciencia de nuestro temario de la prueba y de los contenidos que van a abordar, y dedicarles tiempo para cada contenido y para cada prueba, porque como bien saben, esa semana yo creo que van a estar llenos de pruebas. Entonces ahora es importante que se planifiquen y organicen bien sus tiempos para poder rendir bien en su prueba, y para rendir bien también en todas las pruebas que deben realizar. Porque si bien tienen pruebas de matemática, también van a tener de química y así como otros contenidos que deben realizar. Así que recuerden, chiquillos, que una buena planificación les puede traer el éxito y la... Ay, no sé qué dice. Y una buena nota en su prueba, chiquillos, para que pasen el semestre. ¿Ya? Así que, ¿existe alguna duda sobre lo que vimos, sobre algún otro tema? ¿O quedamos listos para ya darle el paso a Yanko y ver los contenidos para la clase de hoy? ¿Estamos claros, yo creo? Gracias. Ya, súper, chiquillos, así que harto ánimo. Y recuerden que cuando estén estudiando y si surgen dudas sobre algún contenido o algún ejercicio, es importante que la escriban y se la envíen al Yanko para que puedan resolver dudas, porque es posible que el Yanko los puede ayudar más rápido que su profesor o algún estudiante. ¿Ya? Así que, como siempre les digo, sáquenle el jugo al Yanko, porque el Yanko es seco en las matemáticas y los puede ayudar en lo que necesiten relacionado a las matemáticas. Así que, sobre todo esta semana, si van a estar estudiando y si surge alguna duda, chiquillos, intentar resolver inmediatamente la duda para que su estudio sea eficiente y puedan de esa manera comprender todo lo que tengan que revisar. ¿Ya, chiquillos? Así que ánimo,
éxito y ahora los dejo con Yanko para que puedan revisar los contenidos de la clase. Súper. Ya. Entonces vamos a empezar con un menti. Vamos a tomar de nuevo esta idea de poder ver cómo estamos, para ver si en qué le ponemos más. Ahí está. Entonces es muy parecido a lo de la semana pasada, pero esta vez aplica a todo derivadas. ¿Sé aplicar todas las propiedades? Cero es nunca, o sea, no sé aplicar ninguna propiedad. Y 10 es siempre, o sea, sé aplicar todas las propiedades, sé analizar e interpretar las derivadas. En este caso, sé analizar e interpretar las derivadas sería 0, nunca, nunca. Nunca, no sé qué son las derivadas, no sé cómo analizarlas. Y 10 sería acá, que siempre, siempre sé hacerlo, sé analizar todas las derivadas, interpretar todo. Y por último, problemas de optimización. Sé que son siempre, sé resolverlos, sé cómo abordarlos. Y los que no, bueno, nunca, tal vez ni siquiera uno sabe qué es la optimización. Eh, am, 4, supongo que están todos y todas. Ya, hoy yo creo que vamos a aplicar varias de las propiedades que nos van a ayudar a recordar un poquito las derivadas. Vamos a interpretarlas porque solo hoy día vamos a hacer 3 problemas, pero son los 3 de aplicación. Y son 2 de optimización, entonces vamos a tocar al tiro el tema de optimización. Y también vamos a analizar una función, entonces vamos a aplicar el primer criterio y el segundo criterio. ¿Y para qué sirven? ¿Cómo analizamos una función? Recordando que las derivadas son herramientas. Nosotros, ¿cómo la ocupamos para entender una función, cómo se comporta? Así que, súper. A ver. Ya, perfecto. Entonces, ¿dónde está? Voy a compartir la otra pantalla. Ya. Les pido que si cualquier consulta, pueden escribirla, abrir el micrófono en cualquier momento. También están las reacciones, que tal vez si solo está bien o no lo está, no sé. Ahí ustedes pueden reaccionar para poder interactuar. Si no pueden hablar, pueden escribir o reaccionar con las reacciones de Zoom. Ya, súper.
Ahí. Gracias. Entonces, este es un problema de optimización. Tenemos un fabricante quiere diseñar una caja abierta que tenga una base cuadrada y un área superficial de 108 pulgadas cuadradas, como se muestra en la figura 3.53. ¿Qué dimensiones producirá una caja con un volumen máximo? Interesante, ¿eh? Ya. Primero vamos a entender el problema. Yo creo que es clave poder desmenuzar esto. Y primero vamos a darnos cuenta de que hay ciertas condiciones que tenemos que respetar dentro del problema. Primero, un fabricante quiere diseñar una caja abierta. O sea, bueno, ya hay una condición que arriba no tiene tapa. O sea, solamente la caja sin la tapa, por lo tanto, solamente tiene 5 caras, una basal y 4 laterales. También otra cosa importante que dice que la base es cuadrada. Una base cuadrada. Y un área superficial de 108 pulgadas cuadradas. Entonces, y ahí están nuestras dos condiciones. Entonces el fabricante necesita una caja de base cuadrada. Por lo tanto, ya hay una condición que tenemos que respetar. Y hay otra condición también que es de un área superficial de 108 pulgadas cuadradas. ¿Cuál es el área superficial? Es la suma de todas las áreas de las caras exteriores, o sea, las 4 caras laterales más la basal debería dar 108 pulgadas. Entonces, ¿cómo uno puede pensar, bueno, pero tal vez hay una sola opción de construir una caja, pero tal vez no? De hecho, hay más de una opción y eso lo, lo vamos a mostrar. Por ejemplo, podemos tener una caja que es un cuadrado basal, pero la diferencia es que es un cuadrado muy grande y su altura es chiquitita. Y también puede cumplir que la superficie sea 108 pulgadas, porque la altura con el lado de la base guarda una relación, entonces puede cumplir las dos condiciones. O podemos tener, este sería X, X y este sería H. O podemos tener al contrario, una caja, que sería como casi como una columna, también con una altura h y una base cuadrada, xx. Entonces un cuadrado basal pequeño, pero muy alta. Y también cumple con que la base es cuadrada y la superficie también puede ser 180 pulgadas. Entonces ambas cumplen esa condición. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay un objetivo de poder calcular esto, el cual es la pregunta: ¿qué dimensiones producirá una caja con máximo volumen? Si, por ejemplo, en este caso, en el caso, en el caso donde es como una columna, podemos tener un cuadrado basal muy pequeño y una caja muy alargada, y el volumen tal vez sea muy diminuto. Tal vez ni siquiera podamos colocar ni un lápiz o algo dentro de la caja. O podemos tener una caja muy extendida con un volumen muy pequeño que prácticamente tampoco vamos a poder colocar algo, tal vez una hoja o un par de hojas. Entonces hay que encontrar una figura intermedia entre estos dos extremos que maximice el volumen. Entonces el optimizar es encontrar estos máximos, o en algunos casos, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, un mínimo, para poder encontrar como el punto óptimo, donde el volumen es máximo, o sea, tengo la máxima capacidad para guardar cosas dentro de esta caja. Lo cual es lógico, ¿no? Porque mientras más grande sea la caja y el volumen sea máximo, los materiales y lo que se está construyendo está siendo mucho más eficiente.
porque ocupamos la misma cantidad de material, pero le podemos sacar un mayor provecho. Entonces, esa es la importancia de poder maximizar. Encontramos estos puntos que son claves para lograr una mayor utilidad de lo que estamos ocupando, en este caso una caja. Ya, entendiendo el problema y las circunstancias como extremas de estos dos lados, vamos a plantear primero la ecuación a modelar, o cómo se modela el volumen. Modelar es una palabra tal vez compleja para solamente escribir la ecuación del volumen, es como cómo expresamos matemáticamente el volumen. Entonces, el volumen, en este caso, sería el área basal, x cuadrado, que es la base, ¿no? Por la altura, o sea, por h. En este caso, esta variable, esta ecuación, perdón, es la ecuación a optimizar. ¿Por qué? Porque una de sus variables es la variable que nos interesa optimizar. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, en este caso, la variable, la b es lo que queremos maximizar. Entonces, cuando nosotros expresamos esta función donde logramos encontrar esta variable que queremos maximizar, a esta función, o perdón, a esta ecuación le vamos a llamar ecuación primaria. Pero hay un detalle. No podemos llegar y maximizar esta ecuación, porque depende de dos variables. Chuta. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder encontrar un valor si depende de dos variables? Necesitamos que cambiar una variable para poder derivar, vamos a ocupar la derivada, pero para poder maximizar con respecto a una variable, no a dos. Entonces, ¿cuál es la ecuación que nos va a ayudar a reemplazar la variable? Es otra ecuación que se llama la ecuación secundaria. Y el objetivo de esta ecuación es expresar las condiciones del problema en sí, las condiciones que marcamos con naranjo, se me fue el nombre del color, el naranjo. Y en este caso sería esta ecuación que aparece escrita acá abajo, que no necesariamente se la van a dar escrita, en este caso lo coloqué porque era parte de la figura, y representa las condiciones que están de forma explícita en el problema. ¿Por qué? Primero, cuando queremos calcular la superficie, x cuadrado más 4xh, en este caso sería igual a 108 pulgadas. Ya, es interesante porque, primero, aquí podemos encontrar que el total de la superficie tiene una limitante. O sea, como sabemos que la superficie sí o sí es igual a 108 pulgadas. Entonces ya nos está condicionando la expresión del problema. Máximo, o sea, sabemos que la superficie es 108. Segunda condición, ¿cómo se expresa? Que no tenga tapa y que la base sea cuadrada. La superficie es una fórmula muy sencilla, es solamente la suma de las áreas de las caras. O sea, acá tenemos las caras laterales, en esto el 4xh, porque cada cara lateral, el área es x por h. Y como son 4xh. Y el x cuadrado es la única cara basal. Si fuera una caja con tapa, en este caso acá debería haber un 2, porque sería la cara basal superior y la cara basal inferior. Recordemos que las figuras tienen dos caras basales y caras laterales. Entonces, en este caso es así, solamente sin el 2. Entonces, toda la expresión x cuadrado más 4xh nos determina cómo es la figura
y es que sea igual a 108 determina que sí o sí la superficie es 108 pulgadas cuadradas. Entonces tenemos estas dos ecuaciones que nos ayudan a entender cómo funciona el problema. Lo primero que hacemos es tomar la ecuación secundaria y vamos a cambiar su expresión. Vamos a igualar a h. Entonces decimos que h es igual a 108 menos x cuadrado partido en 4x. Entonces, de la ecuación secundaria, nosotros expresamos h. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestro objetivo va a ser que esta ecuación secundaria la reemplazamos en el h de la ecuación primaria. Entonces, nos quedaría el volumen es igual a x cuadrado por 108 menos x cuadrado partido en 4x. Wow, ¿qué pasó ahora? Nosotros eliminamos una variable. Y eso es lo maravilloso, porque ahora tenemos una variable, o mejor dicho, el volumen depende solamente de una variable, lo cual nos permite seguir avanzando de una forma mucho más sencilla, porque después cuando encontremos el valor de x, reemplazamos en la ecuación secundaria el valor de x y vamos a obtener h. Porque en cierto sentido, la ecuación que encontramos aquí, esta ecuación, establece una relación entre h y x. Vamos a cambiar un poquito la forma en que está expresada la fórmula del volumen. Entonces sería el volumen es igual a 108 por x cuadrado partido por 4x menos x elevado a 4 partido por 4x. Y esto es lo mismo que simplificamos, sería 27x elevado a 3, perdón, x elevado por x menos x elevado a 3 partido por 4. Entonces tenemos la función del volumen en función de la base del triángulo, del cuadrado, la base del cuadrado. Ya, vamos. Franco, ¿Sí? me perdí. ¿Por qué te dio menos x a la cuarta partido en 4x? Menos x a la cuarta. X elevado a 4. Porque multipliqué x cuadrado por menos x y da menos x Ah, ya sé. elevado a 4 y después separé en dos fracciones y después simplifiqué aquí este con este y acá debería quedar 3. ¿Sí? ¿No? Ya, ahí sí, gracias. Sí, súper. Ya, entonces, para poder continuar trabajando este problema, tenemos que determinar un dominio admisible. Admisible. Ya, ¿qué es un dominio admisible? Es entender que X no puede tener cualquier valor. Por ejemplo, X no puede, o mejor dicho, el mínimo valor teórico que puede tener X es 0. No puede ser negativo. Claro que no, porque no existen distancias negativas. ¿Cómo voy a hacer una caja de menos 3 pulgadas de base? No, no tiene sentido. Entonces, el mínimo valor teórico es 0. ¿Por qué teórico? Porque si fuera 0, no sería una caja, sería como una línea, algo muy delgado, pero sí podemos entender que X perfectamente podría tender a 0 y podría ser una columna, una cajita muy delgada, muy finita, que tienda a 0. Entonces el mínimo valor posible es 0.
pero siempre obviamente tiene que ser mayor a 0. Y por la otra parte, ¿cuál es el máximo valor que puede tener x? ¿Puedo colocar cualquier número? ¿O hay una cota superior? No sé por qué siento que es 108. Ya, intuitivamente puede ser 108, pero esto es interesante. El valor de x, o sea, si vemos la caja, este x puede ser 108, pensando que la superficie máxima o pero mejor dicho, debe ser 108. No, no puede. No, no puede. Ya, pero está bien, está muy bien la idea de Antonia, porque 108, eh, ¿cuál es la máxima área posible que puede tener la base? Ahí sería 108, porque en este caso extremo, donde eh, donde h tiende a 0, o sea, sería como una cajita muy delgada, prácticamente como una hoja, en ese caso, la superficie estaría solamente determinada por el área basal. Entonces, la condición máxima o el valor máximo posible para x sería x cuadrado es igual a 108. Porque en ese caso, cuando h tiende a 0 o se vuelve muy, muy, muy pequeño y se forma prácticamente una hoja, el área de la base tendría que ser 108, porque sabemos que el material que vamos a ocupar en total es 108 pulgadas cuadradas. Entonces, ese es el máximo valor. 108 es igual a x cuadrado. Y entonces, ¿cuánto es el máximo valor de x? Solamente calculamos la raíz. Sería raíz de 108. Y esa sería el máximo valor posible para el x. Raíz de 108. ¿Por qué se llama dominio admisible? Porque no es una cuestión matemática. En algunos casos sí va a serlo, pero en la mayoría de los casos es una cuestión de entender el problema para saber si el X tiene sentido dentro de las condiciones del problema. Entonces, antes de hacer esto, es clave poder entender muy bien lo que nos están planteando junto con sus condiciones. ¿Seguimos o hay alguna duda, pregunta, consulta? ¿Podrías repetir, porfa, cuando puede? O sea, es que no logro imaginármelo siendo igual a 0. H, cuando tiende a ser muy pequeño, Cuando X X tiende a ser puede muy... ser, eh, puede ser 0. sería este caso. Como, bueno, aquí X tiene un valor, pero tal vez haciendo esto mucho, mucho más extremo, sería como un X así, y sería una columna muy larga, así como una caja, algo así. Tal vez es difícil hacer líneas juntas, pero algo así. Entonces, en este caso, X empieza ya a tender a 0, Ah, ya, ya. porque es como que la base se achica tanto, 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 que puede llegar a ser casi 0. Teóricamente podría ser 0, y sería solamente como no sé qué figura puede ser, pero sería como no sé, como esa columna muy delgada, pero muy larga. Ya, ok. Gracias. De nada. Eh, eso. Mm, los demás, Matías, Fernanda, Karina, Valentina. ¿Bien? Sí, bien. Ujú. Ya, súper. Entonces, seguimos. Ahora teniendo este dominio y teniendo nuestra función en función, valga la redundancia, en función de x,
vamos a derivar. La primera derivada de esto. ¿Cuál sería la primera derivada? Entonces aplicamos d de x y nos queda d de b de x es igual a d de x de la función. Partido en 4, ahí está. Y ya. Entonces teniendo estas derivadas, perdón, aplicando la derivada ahora, la calculamos. Sería la derivada de lo primero es 27, la segunda es 3 cuartos x cuadrado. Sí, ahí tenemos la derivada. Tenemos la primera derivada. Y para maximizar o minimizar la función, tenemos que encontrar los máximos y los mínimos de la función. ¿Cómo se encuentran los máximos y los mínimos de esta función? De la primera derivada. O los puntos críticos. ¿Cuál es la condición que tenemos que establecer para encontrar los máximos y los mínimos? Es igualar a 0. La primera derivada, algo infinito, es de x es igual a 0. Esa es la condición para encontrar máximos o mínimos. Recordemos que no hay espacio. Voy a dibujarlo acá y después lo voy a borrar. Teniendo una función cualquiera, nosotros, esta es la función original. Pensemos que este es f de x, el volumen. No, ya coloquemos b de x para hacer que sea el volumen. Pensando que esta es la función del volumen en función de x. Entonces, si fuera así, podría ser algo así. Ya, entonces, nosotros necesitamos, recordemos que el eje x es la x y el y es el volumen. Entonces, pensando que esta es la función, nosotros tenemos que encontrar los puntos máximos y los puntos mínimos, pero nos interesa solamente el máximo. Entonces, el punto máximo visualmente en el gráfico serían esos, los que están arriba. Este es el máximo absoluto, máximo relativo o local, y este es el mínimo relativo local. Visualmente, pero en este caso estamos trabajando con la ecuación, con la función. ¿Cómo encontramos esto? Aplicando la primera derivada. Recordemos que la derivada es la recta tangente a la curva. ¿Y qué ocurre en estos puntos cuando la recta tangente a la, bueno, cuando dibujamos la recta tangente al punto máximo? Se forman rectas que son paralelas al eje de las X. ¿Qué ocurre con las pendientes de las rectas tangentes, de las rectas paralelas al eje de las X? Todas las pendientes son igual a 0. O sea, a pesar de que tengan valores distintos, la posición, o sea, el valor del i, todos tienen pendiente igual 0, m igual 0. Entonces, la primera derivada nos permite encontrar la función igual. Cuando igualamos la primera derivada a 0, nos permite encontrar estos puntos. Los puntos donde la derivada se hace igual a 0, o en otras palabras, los máximos o los mínimos de la función. Por esa razón, lo igualamos a 0. Pregunta, ¿todo bien? Antes de borrarlo, para poder seguir con el ejercicio. ¿Sí? ¿No? ¿Sube? ¿Todo claro? Ya, genial. Voy a borrar. Volvemos al ejercicio. Entonces, tenemos la derivada igual a 0 y resolvemos. 0 igual a 27 menos 3 cuartos x cuadrado.
pasamos, sí, quedaría 108. Bueno, lo voy a hacer despacio, entonces quería 27 igual a 3 cuartos, queda positivo a ambos lados. 108 es igual a 3x cuadrado. Y 108 es... esto quedaría 36 cuadrado. Y por lo tanto, la solución puede ser más menos 6. Entonces, en la función, cuando x vale 6 positivo o 6 negativo, la función toma la pendiente 0, por lo tanto puede ser un máximo, puede ser un mínimo. Bueno, hay una solución que automáticamente la desechamos, que es x es igual a menos 6. ¿Por qué? Recordemos que dentro del contexto del problema, x es el largo del cuadrado basal. Entonces, no podemos tener un largo menos 6. Por lo tanto, no. Esto de forma inmediata la, la quitamos. Y enseguida nos queda x es igual a 6 como la única solución posible para el problema. Entonces, ya estamos casi listos. Casi listos. Tenemos entonces el lado de la base, que sería 6. Ahora nos falta encontrar la altura. ¿Cómo encontramos la altura? Reemplazamos 6 en esta función. En la ecuación secundaria, para encontrar cuál es la altura y la superficie nos dé 108 pulgadas cuadradas. Si lo calculamos, me parece que da, a ver, voy a calcularlo, sería 108 menos 36 partido en 24. Da 3. O sea, al reemplazarlo ahí nos da la altura 3. Aún no terminamos este problema porque tenemos que responder. Entonces, nuestra caja con máximo volumen sería de base 3, perdón, de base 6, de altura 3. Y esa es nuestra caja. Detalle importante es siempre colocar las unidades. No se le pueden olvidar. No son pulgadas, entonces colocamos pulgadas, para centímetros, centímetros. No se olviden colocar eso, especialmente en la respuesta, y poder, si fuera una prueba de desarrollo, tienen que escribir la respuesta, tienen que colocar la respuesta. Entonces, de acuerdo a lo calculado, las medidas de la caja serían 6 pulgadas por 6 pulgadas por 3 pulgadas. Y de hecho es interesante porque si calculamos el volumen máximo, 6 por 6 36, 36 por 3 108. Y 108 es el volumen máximo, pulgadas cuadradas. ¿Y por qué interesante? Porque también es la superficie, pero es una cuestión de coincidencia, no es que no es que siempre da igual. Eso con este ejercicio. Preguntas, consultas, antes de pasar al siguiente. Yo tengo una duda. Sí, dale, Fernanda. En la parte donde derivaste el volumen, Derivé el volumen, ¿sí? Acá. sí. Después, ¿por qué te quedó menos 3 cuartos x cuadrado? O sea, ¿por qué no es menos 3 por x cuadrado partido en 4?
¿O es lo mismo? Menos 3. Ah, es lo mismo. No, no hay diferencia. Ah, ya, Sí, pensé que era diferente. Ya, no, no, no es lo es- mismo. Ujú. De hecho, bueno, ahí uno ocupa 3 propiedades para derivar, aunque lo hicimos de forma directa, ¿no? Tenemos aquí, ocupamos la regla de las potencias, y cuando lo separamos, recordemos que la constante queda fuera de la derivada. Pero está lo mismo, es lo mismo. Eh, Súper. Entonces, optimizamos el material y podemos decir que esas serían las medidas de la caja. Entonces voy a pasar al siguiente problema, si no tienen preguntas. En este caso es lo contrario, en minimizar. Vamos a optimizar pero buscando el mínimo. En este caso, ¿cuál es el problema? Dice, hay una página rectangular. Una página rectangular ha de contener 24 pulgadas cuadradas de impresión. Entonces, primera, tenemos la página, esta página, y el área impresa, o sea, el área que tiene impresión, sabemos que esa área necesariamente ha de contener 24 pulgadas cuadradas de impresión, ni más ni menos. Eso tiene que ser 24. Entonces ya tenemos una condición eh, para el problema. Voy a colocarlo. Y los márgenes de la parte superior y de la parte inferior van a ser 1,5 pulgadas. O sea, hace referencia a esa distancia, esta otra, arriba y abajo de la hoja. Y los márgenes de izquierda a derecha es 1. Bueno, pasa casi lo mismo acá. Y acá es 1. Los márgenes superiores e inferiores ya, responden a ¿cuál debe ser las dimensiones de la página para que se use el menor cantidad de material? Ya, ocurre lo mismo que antes, porque tenemos esta página y tenemos un borde. Y ese borde no puede cambiar, tiene que ser siempre el mismo, siempre. Y lo que va a cambiar va a ser, de alguna forma, sería una, una hoja así, tal vez más ancha, y manteniendo la misma, o puede ser una hoja tal vez más alargada, tal vez exagerando, pero manteniendo el mismo borde, pero y manteniendo también las 24 pulgadas de impresión. Pero la forma puede cambiar. Entonces puedo mantener el borde, la misma área de impresión, pero el material va a ser distinto, porque podemos, por ejemplo, exagerar este ejemplo y puede ser una hoja muy larga, con un borde, respetando el borde, y también se respete los 24 pulgadas cuadradas, lo cual tal vez no sería eficaz, como tal vez no es tan buena idea tener una hoja tan grande con esa área de impresión, porque tal vez no se podría ocupar. Entonces, en este caso, que nos pregunta cuál deben ser las dimensiones de la página, o sea, las dimensiones de la página que nos preguntan sería cuánto vale esto y cuánto vale esto otro, o sea, cuánto sería el ancho y el largo de la hoja para ocupar la menor cantidad de papel. Claro, porque no queremos una hoja ocupar excesivamente papel porque no estamos siendo óptimos eh, con el material que estamos ocupando y tal vez una solución intermedia, ¿no? Como entre una hoja muy alargada hacia los lados y una hoja muy alargada hacia arriba. Entonces hay una solución intermedia que lo que hace es minimizar la cantidad de papel a ocupar. Ese es el problema. Y voy a borrar esto. Y vamos a aplicar lo que habíamos aplicado anteriormente. Primero,
establecemos la ecuación primaria, que sería la ecuación que vamos a derivar y la ecuación que vamos a optimizar, que sería la aplicación de la derivada. Entonces, de hecho, está acá abajo. Oh, no, no está... claro, sería esto. Sería esa abajo, sí. Porque esa es el área y estamos buscando la mínima área posible. Entonces, como bien lo dice ahí, X, que este es X, acá está X, y acá está Y. De alguna manera, estamos buscando cuál es la medida del área de impresión y no de la hoja en sí, porque la medida de la hoja ya está determinada por X y por Y. Entonces, X más 3, ¿por qué X más 3? Porque el alto de la hoja es X más un medio, que serían los bordes inferiores y superiores. Entonces sería un medio, 3, más X, que es el alto del área de impresión, X más 3. Por el ancho, que sería el Y, el ancho del área de impresión, más 1 y 1, que son los bordes que están izquierda a derecha. Entonces sería Y más 2. Y ahí tenemos la ecuación primaria. Y la ecuación secundaria es el área a imprimir, que sería 24 es X por Y. Ecuación secundaria, X por Y igual a 24, porque sabemos que la multiplicación de X por Y, que es el área impresa, siempre tiene que ser 24 pulgadas. Según lo que aprendimos, ocupamos la ecuación secundaria para reemplazar en la ecuación primaria y dejar la función a minimizar en este caso con una sola variable. Entonces vamos a decir que 24 es igual a, perdón, Y es igual a 24 partido por X. ¿Qué hacemos después? Reemplazamos 24 partido por X en y nos queda que el área es X más 3 es por 24 partido por X más 2. Y ya, y ahí nos queda la ecuación a minimizar en función de X. Entonces lo que hacemos ahora es solamente álgebra. En honor al tiempo voy a colocar solamente el resultado, porque me interesa también revisar el otro ejercicio que está a continuación. Pero es solamente multiplicar y sumar términos semejantes. No hay nada extraño. Entonces, voy a escribirlo abajo mejor. Entonces, el área, en otras palabras, sería 30 más 2x más 72 partido por x. Esa es la ecuación que vamos a optimizar. ¿Cuál es el dominio admisible? El dominio en este caso, la única limitante es sería que X como mínimo valor bueno, también tiene que ser mayor a 0 y teóricamente también podría tender a 0. Lo que pasaría es que si fuera muy pequeño, como la hoja se empezaría a achicar, y en otras palabras tendría que alargarse para cumplir la condición de que sea 24, 24, claro, sean 24 pulgadas cuadradas, pero no puede ser igual a 0, nunca. Jamás puede ser igual a 0. ¿Por qué razón? Por la expresión, ¿dónde está? Por esta expresión. Porque si llega a ser igual a 0, se indefine. 24 partido por 0, indefinido. Entonces, acá abajo nunca puede estar igualado a 0. Entonces lo quitamos.
Entonces, tiene que ser positivo, mayor a 0, y sí puede ser un número muy pequeño. Cosa que no pasaba en el ejercicio anterior. Y en este caso, por arriba, en este caso, ¿cuál podría ser el valor más grande que puede tener X? Para entender cuál es el valor más grande que puede tener X, hay que imaginar que Y es muy pequeño. Si Y fuera muy, muy, muy pequeño, o sea, el ancho de la hoja se empieza a achicar, tendría que alargarse para cumplir la condición de que cumpla 24 pulgadas cuadradas. Entonces, el máximo valor admisible eh, para X podría llegar a ser 24, pensando que en algún momento Y tiende a 0. Entonces se vuelve muy pequeño y se vuelve una hoja muy alargada que tendría esa superficie 24. Yanko, ¿Sí? una duda es que en la Y y en la X, los dos están acompañados con otros números también, como por ejemplo la Y igual tiene como dos uno, o sea, uno y uno a los extremos, y eso igual no se cuenta porque si es que la X, o sea, si es que la Y es muy muy pequeña, igual habría un 2. O sea, no sé si se entiende. Eh, sí, como un 2. ¿Te refieres como que independiente de eso siempre va a haber como un borde? No sé si eso es lo que... O sea, me refiero a que como estamos hablando como del largo y del ancho, y Ujú, por ejemplo, el ancho está la I, pero también hay una pulgada y una pulgada en los extremos. ujú, Entonces siempre va a haber mínimo 2 pulgadas en el ancho, ¿o ujú. no? Sí, sí, entiendo la pregunta. Pero nosotros no estamos viendo el posible resultado del área, porque si estuviéramos viendo el posible resultado del área es correcto, pues habría que considerar una pulgada a la izquierda, una pulgada a la derecha y 1,5 arriba y 1,5 abajo. Pero estamos viendo el valor posible para X, o sea, el valor solamente de esta distancia, solo ese valor, independiente del borde, porque el borde ya está determinado, entonces no es una variable. Ay, entonces, ¿por qué sería 24? No entendí. Porque cuando i tiende a ser muy, muy, muy pequeño, o sea, es como tenemos una hoja, a ver, una hoja, una hoja muy delgada, así, y tenemos nuestro borde, eh, entonces x, y este es y, en este caso i tiende a 0, se empieza a acercar a 0. Entonces cuando i se empieza a acercar extremadamente o mucho a 0, entonces el posible valor eh, que puede tomar X, a lo sumo es 24, porque sería todo el largo impreso, que es 24. Ah, sería casi como si tendiera a cero, ponte tú, podríamos decir que Y es 1 y 24 por 1 es 24. Claro, ¿Podría verse así? sí, sí, de hecho es un buen ejemplo, sí, Ya, como ya, bueno, gracias. entendiendo como los casos extremos. Eh, Particularmente en este caso no nos importa tanto eh, el extremo superior, porque estamos buscando el, el mínimo. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Derivamos de x. ¿Y qué nos queda? De a de x, voy a colocar la derivada
de forma directa x más, perdón, menos 72 x partido por x al cuadrado. ¿Por qué así? Bueno, hay que recordar que muchas veces es más conveniente cambiar la expresión para poder derivar, especialmente al final. Entonces, el 72 partido por x lo escribimos como 72 por x elevado a menos 1. Y ahí derivamos. Entonces nos quedaría menos 72 x elevado a menos 2. Y eso sería, lo podemos reescribir como menos 72. Y como este es un exponente negativo, quería menos 72 partido por x elevado a 2. Por eso da eso. Ahí tenemos la derivada. Entonces, ¿qué hacemos ahora para maximizar o minimizar? Dependiendo de lo que estemos buscando. Igualamos a 0. Entonces establecemos la condición de que dA de x tiene que ser igual a 0. Entonces sería 0 es igual a x menos x cuadrado partido por x al cuadrado. Detalle importante, aquí me equivoqué. Este sería 2. Sí, ahí sí. Y si hacemos la aritmética, el álgebra, pasamos de aquí para allá, multiplicamos y dividimos, nos queda que x cuadrado igual a 36, o en otras palabras, x puede ser más menos 6. Ocurre lo mismo que antes, de hecho, es una coincidencia, ¿no? Que el da mismo, también da 6 como resultado. Pero en este caso, la misma idea. El menos 6 no puede ser, porque obviamente no existen distancias negativas. Entonces nosotros solamente nuestro resultado plausible es 6. Y como sabemos, si reemplazamos 6 en la ecuación secundaria. Y nos queda que y sería y es igual a 4. Y ahora respondemos, ¿cuál deben ser las dimensiones de la hoja? Entonces las dimensiones de la hoja no es ni 4 ni 6, sino que las dimensiones de la hoja, el ancho es I más 2, entonces sería 6 pulgadas. Y el largo es 6 más 3, que sería 9. Y ahí tenemos las dimensiones de la hoja, minimizadas. O sea, ese es la medida de la hoja cuando ocupamos la menor cantidad de material posible. O sea, 18 pulgadas cuadradas. ¿Preguntas antes de pasar al último? Que el último es... ¿Por qué el largo era 3? El largo es 3. Yo me equivoqué. Gracias. En 9. Pensé en 6 más 3 y coloqué el 3. Es 9. Porque el largo es... acá está x más 3. Entonces sería 6 más 3, 9. Y ahí está el largo. Ah, ya, gracias. Sí, muchas gracias. Buena observación. Eso. Pregunta antes de pasar a la última. ¿No? Ya, entonces la última es el análisis de la función. Aquí vamos a aplicar prácticamente
todo o casi todo lo que ustedes han revisado de funciones, de, de, de las derivadas, la primera y segunda derivada. Y vamos a aplicar, recordar el primer y segundo criterio de la derivada. Entonces vamos a empezar a analizar esta función y el objetivo es entender, graficarla y entender cómo se comporta. Primero, ¿qué hacemos para analizar la función? Podemos tal vez buscar una expresión mucho más bonita, porque nos va a permitir trabajar mejor en las siguientes cosas. Factorizamos por x y nos queda x elevado a 3 menos 12x elevado a 2 más 48x menos 64. Y factorizamos de nuevo por un cubo de binomio. ¿Recuerdan cuál es el cubo de binomio? Es uno de los productos notables, que es va. Uno de los productos notables que sería así, si no lo recuerdan, a más b elevado a 3 sería al cubo, más 2 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 2 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y bueno, aplicamos el cubo de binomio y lo factorizamos. Primero, vamos a ir desmembrando esta expresión. Podemos calcular al tiro la intersección con los ejes. Entonces vamos colocando punto número 1. Intersección eje de las X. Y segundo, intersección eje de las Y. ¿Cómo obtenemos la intersección con el eje de las X? Las soluciones, las raíces de la función, es igualando a 0, f de x igual a 0. Por lo tanto, aplicando eso a nuestra función, que factorizamos recién, quedaría que sería 0 igual a x por x menos 4 al cubo. Bueno, factorizando es súper evidente, o es mucho más evidente, tal vez no súper, pero sí evidente en comparación a encontrar la solución acá. Por eso es conveniente darle una vuelta a la función y tal vez cambiar la forma. Siempre es recomendable poder cambiar la forma, que sea una forma mucho más fácil de poder trabajar. Entonces, ¿cuáles son las dos posibles soluciones? En este caso sería, primero, x es igual a 0, porque si reemplazamos 0 aquí, 0 por la otra expresión da 0 y se cumple la igualdad, o reemplazar 4 al otro lado, aquí. Si reemplazamos 4 ahí, la igualdad también se cumple, porque sería 0 por x, 0, se cumple, entonces sería x igual 4. Por lo tanto, las raíces serían 0,0 y la otra raíz sería 0,4. Encontramos las dos raíces o soluciones de la función. ¿Cómo vemos la intersección con el eje de la Y? Depende del tipo de función. En este caso es un polinomio. Recordemos que el término libre de los polinomios nos indica la intersección con el eje de las Y. En este caso, el término libre de la función original, cuando el polinomio está totalmente extendido, no está, porque el polinomio es el término libre, es el término que no depende de x, o sea, que no tiene x. Por lo tanto, sería el término que está ahí, que no se escribe, que en este caso es 0. Al ser 0, y colocamos, solamente aplicando ese criterio, que la intersección con el eje de la Y es 0,0. O sea, pasa por el origen.
vamos con el siguiente dos partes de este análisis, donde estamos recordando algunas cosas que ya han pasado. Las asíntotas. ¿Tiene asíntotas verticales u horizontales? No, no tiene asíntotas verticales ni horizontales. Las asíntotas verticales, o sea, de este tipo, así, cuando son paralelas al eje de las Y, son indefiniciones en donde X nunca puede tomar un valor. Generalmente las funciones racionales es el valor que no se puede reemplazar en el denominador. Entonces, esto al ser un polinomio, no tiene ninguna indefinición. Uno puede reemplazar cualquier cosa en el dominio. De hecho, ese otro punto, el dominio de la función, en este caso son los reales. Por lo tanto, no hay asíntotas verticales. No existe. Yanko, Ujú. ¿podría explicar de nuevo qué son las asíntotas? Las asíntotas son, por ejemplo, vamos a dibujarla más fácil. Esto es una función racional y entre medio de estas dos se forma una asíntota. ¿Qué es una asíntota? Es una línea donde la función, por ejemplo en estos extremos, cuando va subiendo, se va acercando lo suficiente, pero nunca traspasa esa línea. Entonces se dice que la función es asintótica en ese extremo, y esa línea, como es el límite donde la función empieza a acercarse, pero nunca lo pasa, se le llama asíntota a esa línea que se genera no sé, una pared donde se acerca extremadamente cerca, infinitesimalmente cerca, pero nunca lo cruza ni nunca lo toca. Entonces esa recta se llama asíntota. Y lo mismo ocurre acá abajo y arriba también. Esto sería algo así como una función racional a partido por b, y la asíntota siempre es la indefinición del denominador. O sea, lo que tú no puedes reemplazar en b se transforma en la asíntota. Por ejemplo, si esta asíntota fuera x es igual a 2, entonces de alguna forma es muy posible que esta expresión que está en el denominador de la fracción sería x es igual a menos 2. ¿Qué significa eso? Que tú nunca vas a poder reemplazar 2 ahí porque se vuelve 0, se indefine, deja de existir la función. Ah, y como son todos los reales, no hay ninguno que indefina. Así es, porque Ya. el ejemplo que pusimos acá abajo es una función racional, es una fracción, pero los polinomios, o sea, son funciones generalmente que son continuas, que no tienen asíntotas, que son como esas típicas funciones así, y uno puede reemplazar básicamente cualquier número. Por eso el dominio son los reales. Entonces, eso. Borro esto y continuamos. Lo mismo ocurre con las asíntotas horizontales, o las asíntotas que son de ese estilo, o sea, paralela al eje de las Y. En este caso, tampoco existe. ¿Por qué no existe? Porque tampoco ay, se me fue el nombre. Los polinomios tienen comportamiento asintótico horizontalmente. Siempre crecen, siempre decrecen. Nunca llegan a ser asintóticos, especialmente los polinomios. ¿Cómo se calcula la asíntota
horizontal hay que calcular la forma, hay varias técnicas, y una de las más convenientes es calcular la función inversa. Calculando la función inversa y viendo la indefinición de la función inversa, uno llega a la asíntota horizontal, o el f a la menos 1. Pero bueno, los polinomios no tienen asíntotas verticales ni horizontales. Entonces hay que conocer el tipo de función para poder analizarla, así es mucho más fácil poder avanzar. Otra cosa importante es, entonces, teniendo esto, tal vez hayan otros elementos, pero no los voy a mencionar. Vamos a derivar. La forma más conveniente de derivar esto, ¿quién se lanza a la piscina? Voy a colocar las derivadas propiamente como tal, ustedes los pueden hacer, me preocupa más que entiendan la aplicación de las derivadas. Entonces, antes de derivar, o si lo van a derivar, o tienen que derivarlo, ¿cómo derivarían eso? ¿Qué propiedad ocuparían para calcular la primera y la segunda derivada? Voy a colocar la expresión, pero ¿cómo ustedes podrían llegar a esa expresión sin perder la cabeza? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Qué propiedad? Hay una. Vamos. Vamos. Es la regla de la cadena. La mejor forma de derivar eso es mediante la regla de la cadena. De hecho, en este caso, podemos derivar, ¿dónde está esto? Lo de arriba, y después ir transformándolo. También es una opción. O hacerlo por la multiplicación, también es una opción. Recordemos que son formas de poder derivar. La que más le convenga a ustedes está bien. Lo importante es que lo puedan hacer de forma correcta. Y llegaríamos a estas derivadas. No voy a hacer las derivadas por razones de tiempo y porque me interesa más la aplicación. Ya. Recordemos un poco el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Sería, ¿qué pasa cuando igualamos la primera derivada a 0? O sea, f' de x es igual a 0 y f segunda de x es igual a 0. Cuando igualamos la primera derivada, encontramos los puntos críticos. Cuando igualamos la segunda derivada a 0, encontramos los posibles puntos de inflexión. Entonces, cuando igualamos la primera derivada a 0, o sea, esta derivada, vamos a encontrar los puntos críticos, que pueden ser posibles máximos, posibles mínimos. Tengo la guía resuelta, se las voy a mostrar porque yo sé que si continuamos vamos a estar un buen rato. ¿Dónde estaba? Ya. Entonces, aquí está la guía resuelta. Pero la estoy mostrando por cosas de tiempo y voy a solamente a explicar la resolución. Me importa que puedan entender cómo se aplica esto de las derivadas y el primer y segundo criterio. Entonces estábamos más o menos en el mismo punto. Tenemos la primera derivada, la segunda derivada.
y cuando igualamos a 0 la primera derivada encontramos los puntos críticos. Cuando igualamos la segunda derivada a 0 encontramos los posibles puntos de inflexión. ¿Cuáles serían estos puntos? Cuando igualamos la primera derivada a 0 y buscamos cuáles son esas soluciones, me queda que x es igual a 1 y x es igual a 4. Y cuando igualo la segunda derivada a 0 y busco cuáles son los x que hacen que la segunda derivada sea 0, sería x igual a 4 y x igual a 2. Es interesante que se repiten. Este es un caso particular, no siempre es así, que el punto crítico es 4 y el posible punto de inflexión también es 4. ¿Qué quiere decir los puntos críticos? Recordemos que son mínimos o máximos relativos. Dentro de esta función nosotros podemos tener un punto relativo máximo o un punto relativo mínimo. Esos son los puntos críticos. Los puntos de inflexión es donde cambia la concavidad. Por ejemplo, en esta función cambia la concavidad y acá tenemos un punto de inflexión, porque en esta parte de la función la concavidad está hacia arriba y en esta parte de la función la concavidad está hacia abajo. Entonces hay un punto en particular donde cambia la concavidad. De hecho, es totalmente creciente en ambos sentidos, en todo el sentido, pero cambia la concavidad en un punto. Entonces, nosotros con la segunda derivada encontramos ese punto donde cambia la concavidad. ¿Qué hacemos con estos puntos críticos y puntos de inflexión? Nosotros igualamos o colocamos estos puntos acá y hacemos una recta. Entonces colocamos estos puntos de menor a mayor, el 1, el 2 y el 4, 1, 2 y 4, y establecemos estos intervalos entre el infinito y el 1, entre el 1 y el 2 y el 4 y el 4 y el infinito. Y tenemos en consideración que aquí está el 1, que aquí está el 2 y que aquí está el 4, que son puntos de inflexión o puntos críticos. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos estudiar cómo funciona o cómo se comporta la función dentro de estos intervalos. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Hacemos una tabla. Partimos colocando arriba nuestros intervalos, que van a ser los segmentos donde la función la estamos analizando. Y también en la primera línea, después de colocar eso, hacemos esta fila, que son los valores de prueba. ¿Qué son los valores de prueba? El primero es un valor correspondiente al primer intervalo. Entre 1 y menos infinito elegimos el valor más fácil, porque se asume que en cada uno de estos intervalos la función se comporta de la misma manera. Eso es lo interesante. Entonces, tomamos cualquier valor, un valor simple, en este caso 2, en este caso 1,5, en este otro caso 3 y en este caso 5. Entonces eso nos va a permitir saber cómo se comporta la función. Y acá entre medio colocamos los puntos de interés, que serían los puntos críticos, el punto de inflexión, que es 2, y el 4, que es un punto crítico o un posible punto de inflexión. ¿Qué es lo que hacemos? Evaluamos el punto crítico y el punto de inflexión en la función para saber dónde están. Ya vamos a ver el gráfico y ahí vamos a ver que podemos encontrar el 1,27, el 2,16 y el 4,8. Son nuestros puntos de interés. De aquí hacia abajo, cuando reemplazamos los valores de prueba en la primera y segunda derivada, nosotros no nos importa el valor. Y eso es clave, da lo mismo el valor. Lo que importa es el signo, porque el criterio de la primera y de la segunda derivada funcionan solamente con entender los signos de los valores que se toman en este intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir este menos? Por ejemplo, todos los valores, cuando yo reemplazo los valores entre el infinito, entre el menos infinito y el 1 en la primera derivada, todos los valores son negativos. Cuando yo reemplazo los valores del menos infinito al 1 en la segunda derivada, los valores van a ser siempre positivos. Y así, completo la tabla para ver los signos que tiene al reemplazar estos valores de prueba. Y por último, concluimos. Y esto es lo más interesante porque vamos a entender cómo se comporta la función en estos intervalos aplicando los dos criterios, el primero y segundo.
Primero, en esta parte, al, al ser negativo, el valor de la primera derivada, estamos hablando de una función decreciente, porque la pendiente es decreciente. Entonces, colocamos que es decreciente. Y es de concavidad hacia arriba. ¿Por qué la concavidad es hacia arriba? Porque es positivo. Positivo en la segunda derivada, concavidad hacia arriba. Negativo, concavidad en la segunda derivada, concavidad hacia abajo. Si la pendiente, si la primera derivada es negativo, es decreciente. Si la primera derivada es positivo, es creciente. Entonces, ahí vamos completando. Creciente, creciente, creciente. Y este es el único que es decreciente, esa parte de la función. En este caso tiene concavidad hacia arriba, concavidad hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Y ahora ocupamos el primer y segundo criterio. El primer y segundo criterio solamente para determinar qué son los puntos críticos, máximos o mínimos, o los puntos de inflexión, si son o no puntos de inflexión que tienen este cambio de concavidad. Entonces, este es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque según el primer criterio de la derivada, el criterio, perdón, lo digo al revés, es el criterio de la primera derivada, cuando va desde una pendiente negativa a una pendiente positiva, el punto de interés que está entre medio es un mínimo relativo. Cuando es al revés, cuando va de positivo, de una pendiente positiva a una pendiente negativa, o sea, va de una pendiente positiva creciendo y después va a una pendiente negativa, va bajando, ese punto es un punto máximo relativo. Entonces ya encontramos que este es un mínimo relativo. Y el siguiente punto, el 2, nuestro segundo punto de interés, es el 2. Y estamos viendo si es un punto de inflexión. ¿Cómo sabemos si es un punto de inflexión? Si tiene el cambio de signo en la segunda derivada. Si la segunda derivada cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo, quiere decir que hay una inflexión en ese punto, un cambio de concavidad. Entonces, en este caso sí es un punto de inflexión. Y en este caso también lo es el 4, acá, que está acá, también porque va de positivo a negativo. En el caso que no fuera un punto de inflexión, ambos tendrían el mismo signo. Y puede pasar, por ejemplo, de positivo a positivo, no hay cambio de signo al reemplazar en la segunda derivada, por lo tanto, ese punto de interés no es un punto de inflexión. Pero es interesante que al ver la primera derivada, analizando si corresponde a un punto crítico, no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de signo en la primera derivada, va de positivo a positivo, entonces es una recta que es creciente, perdón, es una curva que es creciente y sigue siendo creciente. Por lo tanto, ese punto de interés no es ni máximo ni mínimo. Ya, entendiendo esto, dudas antes de pasar al gráfico y poder finalizar, porque tengo el gráfico listo para poder mostrarles y que me crean y podamos corroborar esto que estábamos conversando. Dudas, preguntas. Sé que vimos harto. Pensando, todo bien, Anto, súper. También Matías. Igual podríamos revisar de nuestra tabla la otra tutoría porque ahora tenemos clase, ahora sí. Chuta. Ya, entonces, ya, entonces mejor lo voy a dejar libre. Solamente para que sepan, dos cosas importantes. Uno, voy a hacer una cápsula con la materia que vamos a ver la próxima semana. Y va a durar, yo creo que 15 minutos, más o menos. Para que ustedes puedan verla y la próxima sesión, que debería ser la última, porque quiero que todos pasen y que ninguno se vaya a examen, para que solamente le dediquemos a hacer ejercicio y podamos solamente resolver las dudas, más que tal vez revisar conceptos o la aplicación de las propiedades, especialmente de las integrales, que es lo que está en el aire. Por favor, comenten en el chat. Voy a ver, tal vez si pueden contestar el Menti, se lo agradecería un montón para poder preparar desde ya la tutoría
porque también quiero grabar la cápsula lo antes posible para que ustedes la puedan ver y tengan tiempo de verla. Eh, ahí. Eso. Entonces, le envío el Menti. En el video voy a incluir la explicación tal vez un poco más detenida de esto. Tal vez pueda hacer dos videos cortitos, uno explicando este y el otro sobre las propiedades de las integrales. Y la otra es eso. Entonces la idea ya sería como llegar a la próxima tutoría, poder resolver todas sus preguntas y empezar a hacer ejercicios para que podamos estar listos para la prueba del 12. Eso. Entonces, si pueden responder el Menti, se lo agradecería porque así puedo saber que vamos a ver ya la próxima sesión. Y con eso estaríamos listos. Voy a tenerla. A ver, voy a compartir pantalla. Ahí está. Si pueden contestar para que se lo agradecería si podemos ya tener lista la sesión. Wow, estoy un poco seco. Tanto hablar. Súper, ahí está. Genial. Derivadas, aplicación, resaltar, derivadas, ya. De todos modos, ahí vamos a estar derivadas integrales. Ya, entonces, mi idea es poder hacer esa cápsula de integrales y dedicarnos a hacer solamente ejercicios durante la ayudantía. Bueno, siempre ha sido así, pero la idea es poder practicar y resolver la duda de la práctica para que puedan resolver todo súper bien para su prueba. Eso. Muchas gracias a todos y a todas por